amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Economía para Todos. Estamos ya a mitad de semana. Sabemos que en estos momentos se está realizando la conferencia tras el Consejo de Ministros, pero quien está con nosotros aquí en los estudios de RPP es Daniel Maurate, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Valeria, muy buenas tardes. Un saludo también a todos los amigos de Radio Programa de Perú. Aquí, directamente del Consejo de Ministros. Directamente del Consejo de Ministros con cifras. Sí. Yo quisiera empezar con eso, ministro. El tema del empleo, el tema del trabajo, que creo que es un factor que suele preocupar claramente a los peruanos. ¿Cómo va, por ejemplo, el tema del trabajo formal? Sí, mira, es importante primero diferenciar cómo estamos midiendo nosotros, y aquí lo vamos a dar en primicia hoy día las cifras para RPP. Hay que diferenciar lo que es las cifras que da el INI con las cifras que nosotros tenemos de planilla. Las cifras que normalmente salen en el Instituto Nacional de Estadística son encuestas. O sea, hacen muestreo, responden la gente a las encuestas y en función de eso INI hace su proyección. Nosotros, en cambio, tenemos la planilla. Y la planilla es la realidad. O sea, ahí tenemos todos los trabajadores que están en el mercado laboral formal, trabajando por una empresa o por el sector público, están registrados en nuestras planillas. De manera que con ese registro nosotros podemos ver la evolución del mercado laboral formal real, incluido hombres, mujeres, jóvenes, y en consecuencia te puedo decir que en enero, que es la cifra que ya tenemos trabajada por la DICEL, a propósito una felicitación al equipo de la DICEL, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tenemos registrado 5.748.360 trabajadores en planilla. Al corte de enero 2025. En enero. Okay. Y eso significa que ha habido un crecimiento con relación a enero de 2024 de 309.107 trabajadores más. Y eso significa un crecimiento de 5,7% de trabajadores. Quiere decir que estamos comenzando muy bien, 5,7% de crecimiento de la formalidad en planilla realmente es una buena noticia. Ahora, ¿eso cómo se distribuye en privado y público? Buena pregunta. En el sector público se han registrado 1.492.417 trabajadores. Y en el sector privado, que son las empresas privadas básicamente, han registrado 4.255.943. Y ahora, si medimos solamente crecimiento del sector privado, mire, el crecimiento del sector privado es 7,1%. Eso quiere decir que en la planilla del sector privado se han incrementado 283.756 trabajadores nuevos comparado con enero del 2024. ¿Ya? Y ese crecimiento significa 7,1%. Eso también es una muy buena noticia para el país. Estamos hablando, ministro, de trabajadores con todos sus beneficios laborales, con CTS, con AFP, con vacaciones pagadas, con licencias de repente si existe alguna licencia que pueda ser también, digamos, respaldada por el centro laboral. Estamos hablando igual, de todas maneras, de un pequeño porcentaje de trabajadores. Todos los trabajadores que están en el mercado laboral formal. Ahora, claro, hay que diferenciar, y por eso no podemos comparar los estudios que hace EPEN. EPEN es la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Pasa que como es encuesta y esto es realidad, no van a cuadrar. Si cruzamos, podríamos tener mucha más formalidad que lo que dice EPEN. EPEN, por ejemplo, trae como formalidad 29,1% y como informalidad casi 12.400.000 trabajadores. Eso es lo que está en el mercado laboral informal según EPEN. Pero estas cifras son las mejores. En realidad estas son cifras mejores porque nos permiten medir el mes a mes y nos permiten medir con precisión. Como ¿Y van a sacar públicamente, o sea, periódicamente esto? Exacto, eso va a publicar mañana. Así que mañana va a estar a disposición de toda la población, de todo el país. Esto se va a publicar y ahí y cada mes lo vamos a publicar. Entonces, apenas tengamos ya la información de febrero, también lo publicaremos y le damos a conocer. Pero además esto nos permite medir también la evolución de mujeres, hombres, las brechas, jóvenes. ¿Cuánto ha crecido? Por ejemplo, de mujeres que sí nos interesa. El crecimiento, tengo la información aquí, el crecimiento, primero por tamaño de empresas, ¿no? Los que han creado más empleo son las empresas grandes, ¿ya? Ha crecido más o menos 10,1%.
Las medianas, o sea, las empresas de más de 11 a 100 trabajadores han crecido 3,3% y las MIPES o las pymes han crecido 3,2%. Y ahora, otro dato importante, para terminar con los datos, es que también vemos que las mujeres han crecido más que los hombres en porcentaje. En enero del 2025, el crecimiento de mujeres que han ingresado a la planilla ha sido 8,2% y de hombres 6,3%. Okay. En absoluto, o sea, han entrado 112.527 mujeres más a la planilla. Mira, eso te digo hasta los 112.527 porque tenemos la suma exacta de cuántas mujeres han entrado a la planilla. Ahora, ministro, si quisiera consultarle sobre el tema, por ejemplo, esto es el trabajo formal, son trabajadores en planilla, en el sector público, en el sector privado. En el sector privado, que explica 4 millones y un poco más, ¿cuáles son los sectores económicos que han explicado este crecimiento o este buen desempeño de enero 2025? El crecimiento básicamente es agropecuario y pesca, 21,3%, servicios, 3%, manufactura, 6,8%, comercio, 0,5%. Más o menos ahí está donde se han concentrado la mayor cantidad de crecimiento de trabajadores. También sabemos pues, que el corte, digamos, o el peso de la informalidad sigue siendo bastante fuerte, ¿no? Esto es formal, pero sí me gustaría hablar, por ejemplo, con el tema de la informalidad. Y esto lo llevo de la mano también, ministro, con el tema de la inseguridad ciudadana. Hay varias personas que han dejado de emprender un negocio, de cerrar sus bodegas, de cerrar las ferreterías. Hemos visto la muerte, el asesinato prácticamente del cantante de Armonía 10. ¿Cuál es el análisis que se hace del sector trabajo? De la informalidad te puedo decir que tenemos de la informalidad. El que mide informalidad hasta ahora es EPEN, o sea, la encuesta permanente de empleo, que es del Instituto Nacional de Estadística, y nos dice que más o menos tenemos 12.400.000 peruanos en el mercado laboral informal. Pero mira la diferencia que hay cuando se tiene un registro del mercado laboral formal. Por eso, Valeria, y yo le he anunciado, creo, aquí en la otra entrevista que hemos tenido, ya estamos casi terminando el registro de los trabajadores que están en el mercado laboral informal. Vamos a hacer un lanzamiento de eso, porque eso va a ser revolucionario también, porque es importante saber dónde están, qué están haciendo y cuántos son los que están en el mercado laboral informal. ¿Cuándo se va a publicar, ministro? Yo creo que debe ser en el próximo mes. La primera semana de abril debemos estar ya haciendo una conferencia de prensa, un lanzamiento, vamos a hacer una actividad para anunciar los avances, hasta dónde hemos avanzado en el registro de todos los trabajadores que estén en el sector laboral informal. ¿No? Ahí vamos a tener, por ejemplo, emprendimientos, autoempleo. Ingresos, vamos a tener rostro. Es decir, ahora mismo ya tenemos 11.100.000. De los 12.400.000 que dice EPEN, tenemos 11.100.000 que ya tenemos registrado. De ahí le estamos sumando casi los 800.000 que también están registrados en migraciones, que son los extranjeros que han venido, y casi todos están en la informalidad, porque de los extranjeros solamente hay 75.000 aproximadamente en planilla. Eso quiere decir que todos los demás están en el mercado laboral informal. También tenemos más o menos 100.000 que están en prisión, en consecuencia no están trabajando o están haciendo algunos cachuelos ahí, los que hacen en los penales, de manera que muy pronto vamos a tener, estamos también haciendo reuniones con el Instituto Nacional de Estadística, con Migraciones, con SUNAT, para mirar también estos emprendimientos, los trabajadores que son independientes, que ganan bien, los freelancers, que ganan 50.000, 60.000 mensual, sin embargo no están en ninguna planilla, están en la informalidad. Y técnicamente, según lo que dice la teoría, estarían en un empleo no decente, porque la teoría dice que el empleo decente son los que tienen planilla y protección social. En consecuencia, estos señores que ganan 40, 50.000 soles son informales y no tienen protección social. Claro. Entonces, ¿por qué es importante, Valeria, tener este registro? Porque nos va a ayudar a identificar los tipos de informalidad. Entonces, y las estrategias también del Ejecutivo. Entonces, cada tipo de informalidad le vamos a dar un remedio diferente, y esto es como decir la resonancia de la informalidad.
y podemos saber dónde está la enfermedad, cómo está la enfermedad, para saber qué medicina damos según tipo de informalidad. Ahora, ministro, yo quisiera consultarle sobre la remuneración integral anual. Usted tuvo unas declaraciones con respecto a la posición que tuvo la CGTP en su momento que alertó la eliminación de gratificación, CTS. ¿Qué se busca con la remuneración integral anual, ministro? ¿Cómo nace esta idea? ¿A quiénes se va a aplicar? ¿Desde cuándo se va a aplicar? Cuéntenos. Mira, esto ya viene desde los 90. Es decir, algunas personas, algunos funcionarios tienen acuerdo con sus empleadores para que sumen toda su remuneración al año, incluido todos sus beneficios, no se les quita ningún beneficio, solamente su acuerdo es, ya no me pagas mensualmente mi sueldo, sino suma todo, mis 14 sueldos, con las gratificaciones, y mete todo, y mi CTS, todo, y lo prorrateamos y me pagas de esa manera. Es una forma de pago, que no significa eliminación de sus beneficios. Entonces, ahora, lo que se ha consignado en la agenda temprana es que hay un sector que están solicitando de que eso es hasta 2 UITs, que sea hasta 1.5 UITs. Entonces, lo que nosotros hemos dicho que eso se ve en el Consejo Nacional de Trabajo. O sea, como es un tema que involucra a trabajadores, a los dos, ¿no?, y a empleadores, y en todo lo que involucra a trabajadores y empleadores, que lo vea el Consejo Nacional de Trabajo, donde están los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores. Es un tema que no lo veremos nosotros, no lo va a ver el Ejecutivo. ¿No? De manera que ya corresponderá a los trabajadores y empleadores ponerlo en agenda o no ponerlo, porque en el Consejo Nacional de Trabajo todo es tripartita. O sea, no se puede poner en agenda si no hay acuerdo previo. Y si esto, finalmente, trabajadores y empleadores no se ponen de acuerdo, no se verá el tema nunca. Ministro, pero usted coincidirá conmigo, el tema del Consejo Nacional de Trabajo no es que tampoco haya tenido tantos consensos, ¿no? ¿Se acuerda que ahí se debatió la remuneración mínima, que finalmente se elevó un poco y hoy es 1.130 soles? Tuvo un tema el Consejo Nacional de Trabajo. ¿Realmente hay consenso? A propósito, antes de que me vaya a olvidar, acuérdate que cuando aumentamos el sueldo mínimo vital decían que si aumentamos el sueldo mínimo vital, la informalidad se va a caer, ¿no? Y nosotros dijimos que no, que habíamos sido muy técnicos y muy responsables en poner una cifra que no genere informalidad, pero que también de alguna manera actualice la remuneración de los trabajadores. De manera que hoy, con las cifras que hemos dado de enero, donde ya está el sueldo mínimo vital, hemos visto que la formalidad no se ha caído, más bien ha crecido la formalidad en planilla, ¿no? Ahora, respecto al consenso en el Consejo Nacional de Trabajo. Lo que pasa es que ahí tenemos que trabajar con fuerza en la institucionalidad del diálogo social. Yo estoy impulsando eso con mucha fuerza, hablando con los sindicatos y hablando con los empleadores, porque lamentablemente la institucionalidad del Consejo Nacional de Trabajo, que es donde se da el diálogo social, es frágil. ¿Por qué? Porque, primero, el Consejo funciona si es que el ministro decide convocar. Es decir, si el ministro no convoca, no hay Consejo Nacional de Trabajo. Claro. Ahora, si el ministro convoca y los empleadores no quieren venir porque no les gusta algo de la agenda, no consensúa, no vienen y no hay Consejo Nacional de Trabajo. Claro. Y ahora, si hay un tema ya convocados, que ha pasado muchas veces, o sea, convocados, dicen, este tema yo quiero que se vea de esta manera, es que vamos al consenso, pero yo quiero de tal manera, entonces se retira un sindicato, ya no hay Consejo Nacional de Trabajo. Entonces, es muy frágil la institucionalidad del diálogo social en el Perú. Necesitamos fortalecer el Consejo Nacional del Trabajo, la institucionalidad del Consejo Nacional del Trabajo, para que hayan sesiones ordinarias, para que haya convocatorias obligatorias. ¿Y de qué manera se está fortaleciendo? Y eso básicamente va a depender mucho del acuerdo justamente de empleadores y trabajadores. Yo estoy impulsando eso, no me voy a cansar en impulsar el fortalecimiento del Consejo Nacional del Trabajo y del diálogo social. Y a propósito de diálogo social, la primera semana de abril está viniendo el líder máximo de la OIT. Está viniendo Gilbert Gombó, están viniendo varios ministros, viene la ministra de Paraguay, de Trabajo de Paraguay, viene el ministro de Trabajo de El Salvador, viene el ministro de Trabajo de Panamá, o sea, vienen varios ministros de Trabajo justamente para hablar de ese tema, del diálogo social. Es decir, cómo fortalecemos el diálogo social para que la institucionalidad sea fuerte, pero además de cómo hacemos el nuevo pacto social o el nuevo contrato social, ¿para qué? Para asegurar que más personas vayan entrando a la formalidad y más personas vayan entrando al diálogo social, porque después de más de 100 años de OIT,
Claro, ha habido muchas cosas donde OIT ha aportado a la humanidad, al mundo laboral, pero también cuando mira resultados nos damos cuenta que hay mucha informalidad, no solamente en el Perú, en el mundo. Y hay mucha gente que todavía se ha quedado en pobreza porque no ha podido ingresar al empleo. Entonces, lo que está lanzando Gilbert Gombó con este nuevo pacto social o con este nuevo contrato social es en reflexionar y pensar de cómo hacemos para que el diálogo social sirva para que más personas puedan entrar al mercado laboral formal y al diálogo social. O sea, ¿actualmente el Consejo Nacional de Trabajo está activo? Hemos convocado la última sesión donde justamente íbamos a ver varios temas. ¿Cuándo fue esa? Eso fue hace un mes y medio aproximadamente. Lamentablemente dos gremios, no te voy a decir de empleadores o de trabajadores, porque a mí no me gusta ser acusete, simplemente nos dijeron que no iban a participar, con lo cual tuvimos que dejar sin efecto la convocatoria. Ahora lo que corresponde es ajustar nuevamente la agenda de manera tripartita y ojalá que en abril podamos tener un Consejo Nacional de Trabajo, porque hay muchos temas que tenemos que ver en el Consejo Nacional de Trabajo. Después de mes y medio, la pretensión suya es que se active nuevamente el Consejo Nacional de Trabajo para que entre los puntos se vea la remuneración integral anual. No, eso verán primero de manera tripartita si lo ponen o no en la agenda. ¿Cuándo se va a ver esto? Eso nosotros permanentemente en el Consejo Nacional de Trabajo estamos viendo la posibilidad de agendar la fecha y qué temas van. Porque no se puede poner los temas si no hay acuerdo de las tres partes. Solamente se agenda lo que las tres partes consideran que debe agendarse. Bueno, y ahí CGTP ha dicho esto. No te voy a decir quién, pero el último consejo no se llevó a cabo justamente porque hubieron dos gremios que nos dijeron, mandaron su comunicación diciendo que no iban a poder participar, con lo cual no hay quórum. Y entonces si no están los trabajadores o no están los empleadores, si no estamos completos, no podemos sesionar. Entonces ahora, lo que yo voy a insistir, por supuesto, nuevamente juntar a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Trabajo para consensuar una agenda. Hay muchas cosas que hay que ver en el Consejo. ¿Qué debería haber en esa agenda? Y a partir de ahí, bueno... ¿Qué es lo que propone el Ministerio? Yo no puedo decirlo porque eso también puede significar que es que el gobierno quiere imponer una agenda. Yo prefiero que la agenda sea consensuada, que la agenda sea vista de manera tripartita. Estos son los temas. Por supuesto, los trabajadores tienen sus temas prioritarios, los empleadores tienen sus temas prioritarios, nosotros también tenemos temas prioritarios que consideramos que debe verse, ¿no? Hay algo que lo puedo decir porque ya lo anuncié antes. Por ejemplo, para nosotros sería bueno que nos pongamos de acuerdo en ver el tema de los feriados, por ejemplo, ¿no? Que en el Consejo podamos ver ese tema. Pero eso no depende de mí, eso depende que tanto trabajadores y empleadores ¿Es prioridad para el Ejecutivo? Entiendo. Sería bueno que haya un consenso y se regule el tema, porque del punto de vista de los empleadores eso puede afectar la productividad y seguramente los trabajadores tendrán una posición diferente. El gobierno también tiene ahí una posición. Pero lo más importante, eso lo vamos a decir en el Consejo Nacional del Trabajo, pero lo más importante es que pueda salir esto de un consenso de empleadores y trabajadores y gobierno para que tengamos paz laboral, porque cuando se impone la agenda o se saca las cosas fuera del Consejo, lo que te genera es desconfianza de repente en el diálogo social. ¿Siente que se está cayendo un poco en el populismo en el Congreso de la República con respecto a los feriados? Porque me queda claro que el Ejecutivo no es que esté tan de acuerdo con los feriados, porque si no, no lo pondrían en agenda, eso lo puedo leer entre líneas. Sí. Pero, ¿y el Congreso? ¿Cuál es su análisis del Congreso? Sobre los temas laborales, yo no me puedo pronunciar sobre los proyectos de ley, porque eso van luego a mi sector, donde yo tengo que dar una opinión con los técnicos, pero lo que sí, nosotros tenemos claro las políticas públicas que queremos impulsar. O sea, lo que queremos impulsar nosotros en el sector básicamente es una política previsional. ¿Eso qué significa la política previsional? Es decir, que todos los peruanos tengan reservado para su vejez una pensión. Que todos los peruanos tengan reservado para su vida y también para su vejez protección en su salud. Porque a veces hay jóvenes que ganan muy bien, no entran a la planilla, justamente ganan 40, 50 mil soles mensuales, pensando que toda su vida van a ser jóvenes. Y cualquier día tienen un cáncer, cualquier día les pasa algo, claro, que todos sus errores no les va a alcanzar para curarse de la enfermedad. Pero si tienen la protección de salud, por supuesto, van a tener la oportunidad de enfrentar esas operaciones que son carísimas. Y la otra es de que deben tener los trabajadores todos la CTS, que es el dinero que van a utilizar cuando no tengan empleo. Tu salvavidas, cuando no tienen, claro. Chanchito de ahorro. Claro. Por eso, todo lo que significa ir contra estos principios, es decir, lo que significa afectación
Retiro de las FP, pensiones, retiro STS. afectación de la seguridad social en la salud o afectación de la CTS, por supuesto nosotros no lo miramos bien. Nosotros quisiéramos que todos los peruanos tengan por lo menos estas 3 cosas básicas para poder tener un fondo, si no tienen trabajo, si se quedan sin empleo un tiempo, ver su salud, tener salud, porque mañana se enferman, y también si son viejitos o viejitas, pensión. Claro. Eso es. El tema, por ejemplo, de los feriados, la intención, entiendo, digamos, el sentir del Ejecutivo es tratar de regular un poco el tema de los feriados. Que entiendo que va por ahí la bandera. Los feriados, ahí hay, por supuesto, una posición en el sentido de que muchos feriados en un país afectan a la productividad, ¿no? Entonces, claro, pero como esto afecta a trabajadores y a empleadores, es mejor que esto se vea en el diálogo social, se consensúe y se converse, porque eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, usted ha hecho referencia, ministro, al tema de la CTS, y ayer la Comisión de Trabajo aprobó ese dictamen del retiro del 100%, no el 2025, sino el 2026. Y hay una cantidad, pues, de 8 proyectos de ley que están apuntando a un retiro nuevamente de AFP. Pese a que en junio, entiendo, ya estaría publicando el reglamento por parte del Ministerio de Economía de una reforma de pensiones. Pero quiero empezar con el tema de la CTS. La postura, ya usted nos está adelantando algo, pero... La postura principista, yo he señalado ya, principistamente, las políticas públicas deben prever la posibilidad de que una persona, un trabajador, puede quedarse sin empleo y contar con un fondo. Claro. Pues si el fondo se lo consume, entonces ¿cómo va a vivir esa etapa de no empleo? ¿No? Y también de pensar de que en algún momento un trabajador se puede enfermar, y si no tiene un fondo o un seguro para atenderse su salud, entonces ¿qué va a pasar? Y también un fondo para que cuando termine su etapa laboral, él pueda tener una pensión y seguir subsistiendo con su familia. Ese es el principio. Ahora, ya cuando hay un proyecto de ley en concreto, ahí hay justificaciones. Se justifica por esto y por esto y por esto. Ya. Eso ya será evaluado ya con precisión respecto a un proyecto de ley. Por eso yo no me puedo pronunciar sobre proyectos de ley concretos. Cuando llega al ministerio, evaluaremos ya ese proyecto de ley en concreto y la justificación que tiene para exceptuarse o para salirse del marco normal, de los principios, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿por qué? Ayer estuvimos hablando con la congresista Edith Julón, la presidenta de la Comisión de Trabajo, y ella decía, porque habían proyectos de ley que apuntaban un retiro de CTS a personas que están enfrentando una enfermedad terminal, un cáncer, lamentablemente, pero cuando yo le pregunté, ¿esto va para todos? Dijo, sí, esto es para todos. Un proyecto de ley de esa naturaleza, ministro, que apunta a un retiro de CTS indiscriminadamente, ¿sería observado por el Ejecutivo? En concreto, sobre un tema particular y planteado por una congresista a quien yo tengo aprecio, no me puedo pronunciar porque eso va a llegar al sector y ahí tenemos que hacer un pronunciamiento, ¿no? Porque yo podría hacer un adelanto de opinión. Como usted dice, ¿hay alguna justificación para estas personas o para estas? Habrá que ver el proyecto de ley, y una vez que tengamos el proyecto de ley, nosotros haremos un pronunciamiento sobre ese proyecto de ley. ¿Y será fuerte el pronunciamiento del Ejecutivo? Porque las anteriores le dieron luz verde y se aprobó. Normalmente lo que hacemos en el sector es evaluar la justificación, ¿no? Siempre en estos casos justifican por alguna razón, ¿no? Y vemos si el contexto justifica o no esa norma, y si consideramos, daremos la viabilidad, y si no, también lo observaremos. Pero eso, no quiero adelantar nada, eso va a depender mucho de cómo está la autógrafa, si es una ley aprobada o un proyecto de ley. Ahora, ¿el tema también se aplica para el retiro de AFP? O sea, la misma respuesta se aplica para... El principio es para todo. Ok. En principio, nosotros como política pública en el sector tenemos resguardamos esos principios. Ministro, hay un tema con e-salud. Usted asume el 6 de septiembre del 2023, ya tiene 1 año y medio aproximadamente, y desde su nombramiento hemos podido contabilizar cerca de 4 personas ocupando el cargo del director ejecutivo de salud. El más, digamos, escandaloso ha sido de Constantino Vila Córdoba, que inmediatamente, ni 24 horas, lo tuvieron que sacar porque tenía una orden de captura emitido por la Corte Superior en Ica, y asumió Leila Lazo, y actualmente está segundo Hacho a partir del 9 de marzo.
¿Qué está pasando, ministro, con Ya. el A ver, nombramiento de...? primero, me señalan de que yo habría designado a un tal señor Linares, creo que es el primero. César Linares, ya. pero no estaba dentro de su gestión. No, eso ahí lo descartamos porque yo no estaba en ese tiempo de ministro de Trabajo. Es correcto. Ese tema anulado. Ya. Ajá. Ya. Lo otro es que me dicen de que yo habría puesto a la señora María Elena Aguilar. porque es militante de AP y que por influencia de AP, etcétera, etcétera. Mira, basta mirar en las páginas amigables del Jurado Nacional de Elecciones para darse cuenta que esa señora no tiene ninguna militancia, ¿no? Ella ha sido motivo de una filtración que se hace normalmente, una evaluación, y no tenía ningún impedimento para el cargo, no tenía antecedentes penales, no tenía condenas y había algunos procesos que tenía que han sido archivadas, pero lo cierto es que salió en un contexto donde estaba, acuérdense ustedes, cuando ella fue designada, estaba paralizado de salud por las movilizaciones de los trabajadores, etcétera, y felizmente se logró la paz laboral y creo que... Ahora, ella por temas personales renuncia. Nosotros no podemos hacer nada cuando alguien renuncia. Okay. O sea, no podemos obligar a que continúe. Y ahí se evaluó a otra persona. Que es Constantino Vila Córdoba. Y ahí nosotros tenemos nuestra plataforma de diligencia, donde están todos los antecedentes de las personas que se van a designar y no aparece, y no tiene por qué aparecer una RQ, una requisitoria, porque la requisitoria lo envía a la policía, la policía, el juez envía a la policía, ¿no? Imagínate, si sufre invasión pública, todo el mundo, usted entraría ahorita a su computadora y sabría quiénes están con RQ. No se sabe, pero apenas nos enteramos, tiempo récord, creo que ni una hora, inmediatamente, a las horas, sacamos un comunicado diciendo dejamos sin efecto eso, no se asentó un minuto. Creo que es una reacción rápida. Así debe actuarse cuando alguien toma conocimiento de algo que no corresponde y de manera que ese señor no participó en nada, no movió una aguja en esa luz. ¿Ya? ¿Mi culpa es mejorar los filtros, ministros? O sea, lo que pasa es que es difícil que los jueces envíen a todos los jefes de recursos humanos las requisitorias. Tendríamos que cambiar una norma ahí y obligar a los jueces. Deberían, ¿no? O sea, bueno, en todo caso, se podría promover una norma en el sentido de que todos los jueces manden a los jefes de recursos humanos y hagan un registro de todo lo que está. Un registro público sería de todo lo que están con requisitorias, ¿no? O sea, sería una buena idea, con lo cual se evitarían este tipo de cosas. Pero bueno, ese es uno entre mil. O sea, es una cosa que es un accidente. O sea, no es un tema que... O sea, ¿sí considera un accidente el nombramiento de Constantino? No, es decir, es un tema que no está bajo nuestro control, para precisarlo. Ya. ¿No? O sea, no se puede controlar porque ¿quién va a saber? Creo que ni él mismo sabía, porque cuando se le preguntó a él, él dijo que no tenía y hizo declaración jurada. Claramente le decir que no claro, creo que le diga sí, pero, tengo a ver, una orden de captura. Siendo razonable, si una persona sabe que tiene orden de captura, va a ir a un cargo público. O sea, Ministro, hemos visto de todo en los ministerios. Pero quizás, yo soy una persona de buena fe, pues. O sea, a mí no me entra a la cabeza que alguien sabiendo que tiene ese problema te haga una declaración jurada diciendo no tengo, ¿no? Porque sabe que entrando a la puerta de salud lo pueden capturar. O sea, sería una locura. Pero bueno, yo soy así, yo pienso siempre de buena fe, soy un hombre de buena fe. Luego ha entrado Leila, pero ella entra solamente por días, ¿para qué? Hasta ir evaluando el perfil del titular. Okay. Es encargada simplemente. Y el que se ha evaluado y el que está ahora es el señor Segundo Hacho. Segundo Hacho es un señor que tiene muchos méritos. Primero, es un médico que tiene una maestría en la Cayetano Heredia, tiene un doctorado en la Cayetano Heredia. La Universidad Cayetano Heredia es una universidad de mucho prestigio en medicina, pero no solamente eso, sino él ha entrado y ha hecho una carrera de profesor en la Cayetano Heredia, ha entrado de auxiliar, creo, ha llegado hasta ser profesor principal en la Universidad Cayetano Heredia. Luego ha entrado al hospital también como funcionario público en mandos intermedios, ha llegado a ser hasta director del Hospital Cayetano Heredia. Y ahí Contraloría advierte irregularidades. Mira, fíjate, qué bueno que me preguntas eso. El señor no tiene ninguna condena, no tiene ningún proceso penal, no tiene ninguna investigación en curso. Los que tenía se han archivado. Y lo que ha habido es observaciones administrativas de Contraloría que el señor los ha levantado. O sea, es un señor limpio, no tiene ningún problema y ahora está
trabajando tranquilo en salud. Lo que tenemos que hacer ahora es respaldar todos, porque si a él le va bien, le va bien a todos los asegurados. ¿Cómo garantizar digamos, el correcto filtro, los correctos mecanismos, digamos, que regulen la designación? Porque si bien es cierto, hubo el caso de Constantino, ustedes reaccionaron después... Los filtros están garantizados. Los filtros están garantizados. En mi sector están garantizados, ¿no? Es una excepción, creo que esa es la palabra, es una excepción que pueda haber un señor que tiene ese tema, pero que no está en los registros. O sea, es una excepción. Eso le puede pasar a cualquiera, le puede pasar también a la empresa, ¿no? Porque acá es bien difícil saber eso. Ministro, mira, tan es así que el señor ahora trabaja en otro sector, tranquilo, está en un alto cargo y no tiene ningún problema. ¿Qué sector? Está en salud. ¿Privado o del Estado? No, es del Estado. Sin ningún problema. Es que no tiene problema. Si está limpio, porque ha resuelto su tema, ya está. ¿El señor Constantino, que tiene una orden de captura? No, ya no tiene la orden de captura. O sea, la orden de captura, entiendo, ha sido porque no fue un proceso, porque lo que nos explicaron es de que el señor despidió a 2 trabajadores que estaban en corrupción, no sé, y estos señores en venganza le denunciaron a él. O sea, ni siquiera tiene un tema de corrupción él. Lo que pasa es que suena fuerte, ¿no? Suena una orden de captura. Si tú no vas a una citación del juez, el juez te pone orden de captura. Y puede ser por cualquier cosa. Entonces, el señor no tenía ningún antecedente, no tenía ningún impedimento para trabajar, tan es así que trabaja. La orden de captura es porque 2 funcionarios que él votó o despidió porque estaban, no sé, creo que estaban en corrupción, no sé en qué, pero él despidió a esos señores, eso lo denunciaron, creo, a él, y finalmente él nos enteró, y eso fue la historia que nos contaron a nosotros. De manera que el señor ahorita está limpio y está trabajando, y está bien, y está muy bien, porque no podemos estigmatizar a las personas porque tiene una investigación o porque tiene... Si no, imagínense, en el sector público nadie podía trabajar porque a todos los denuncian en el sector público. No debería, ¿no? Eso no debería ser una regla normal, que reciban denuncias. Creo que está mal que se haya criminalizado la administración pública. Es decir, hoy día a un funcionario público le investigan, lo denuncian por certificar, por devengar, por todo lo denuncian. Y eso afecta también la ejecución, porque los funcionarios todos andan asustados, ya no quieren firmar porque después lo involucran. Y eso trae otra consecuencia más, que mucha gente talentosa y buena ya no quiere entrar al servicio público, ¿no? Usted mismo de repente va a pensarlo 1000 veces si le invitan al sector público, ¿no? Sí, porque va a decir, no, es que me van a denunciar. Y eso está muy mal, porque necesitamos que en el servicio público estén mucha gente talentosa aquí en el sector privado y que no tengan miedo en el sector público. Ministro, este error que usted llama sobre el tema de Constantino, ¿le podría costar la cabeza? Hay una moción de interpelación que se presentó hace algunos días. Yo creo que no. ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que, mira, yo creo que los congresistas ahora que saben las cosas como son, lo estoy explicando, yo imagino que esto básicamente es, como yo le he dicho, un error de algún asesor, ¿no? Que no ha mirado, que yo no designé al primer señor, no me acuerdo su nombre que te he mencionado, el primero, el segundo, que la señora militante, que no era militante, y que ahora, si averiguan bien cómo ha sido el tema del señor, que está limpio y ahora trabaja feliz y contento en el sector público. ¿No cree que justifique esto una interpelación y posible censura? Para mí, racionalmente, no sé, para ti, es que tengamos que tomar horas del pleno para ver estos temas que para mí no tienen sentido. Pero yo te puedo decir que yo soy muy respetuoso del Congreso de la República y cuando uno ingresa a un cargo como lo que tiene que hacer es atender a todos los llamados que trae el Congreso de la República. Al margen de que algún asesor los haya hecho incurrir a los que han firmado la moción, yo, si es que se concreta la situación, iré y explicaré esto que te estoy diciendo a ti. Ahora, no sé si a ti te parece que tengamos que tomar horas de todos los congresistas para ver esos temas, cuando hay tantos temas para ver vinculados a la pobreza, a la formalidad laboral, a la extrema pobreza. Es decir, hay muchos temas donde el Congreso necesita tomar tiempo y de manera que yo no lo veo razonable, pero igual, yo acataré si es que el Congreso finalmente decide que yo sea convocado. Perfecto. Ministro, yo le agradezco que nos haya atendido este espacio y se haya dado un tiempo en la agenda para poder visitarnos. Daniel Maurate, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Con mucho gusto, Valeria. Siempre estaremos a disposición. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos.